Y estamos con el economista Fausto Espotorno, director de la Escuela de Negocios de la UADE, entre muchas otras cosas como su participación en la consultora Orlando Ferreres. Gracias, Fausto, por venir. Gracias. Si hoy llega un empresario mediano con 300, 500 mil dólares, ¿vos qué le aconsejás? ¿Que invierta en el sector financiero? ¿Que invierta para expandir su empresa? ¿O que espere? Bueno, a ver, yo le diría que hay oportunidad de inversión en Argentina hoy en día. Vos pensás que si vas a hacer una inversión en la economía real, lleva tiempo, así que te diría que empieces a moverte por ese camino, sabiendo que lleva todo tiempo en Argentina, no es que vas a hacer, poner 500 mil dólares y vas a invertir y vas a tener rentabilidad enseguida. Eh, y la verdad es que vos tenés muchas oportunidades en Argentina. Obviamente este desarrollo de Vaca Muerta te genera oportunidades en la zona de Neuquén, incluso en la zona de Río Negro, que en el futuro va a ser una zona donde se van a llegar los barcos para exportar gas. Hay un montón de negocios dando vueltas en Argentina que van a necesitar inversión. Incluso la chiquita. O sea, Añelo va a necesitar, no sé, necesita, seguramente va a seguir necesitando panaderías o almacenes, porque hay más gente viviendo ahí. Así que hay oportunidades de inversión. Hay que buscarlas, porque la verdad es que la realidad está siendo muy heterogénea hoy en Argentina. Entonces, yo te diría que primero investigues bien dónde invertir y después invierta, porque creo que hay oportunidades. Ahora, la parte financiera también tiene sus complejidades, y la heterogeneidad que ves en la economía real también se ve en la parte financiera. Ahí tenés un mercado de capitales que te está yendo bien, pero el mercado de capitales vos sabés que está volátil en el mundo y acá encima también por la heterogeneidad. Entonces, diría, en ambos casos, ¿hay oportunidad de inversión? Sí, hay oportunidades de inversión en los dos casos, pero además, lo que sí tenés que tener en claro es que hay que buscarlas. No estás hoy en un mundo donde cualquier cosa que hagas funciona, ¿no? Ni en Argentina ni en el mundo. Pero que las hay oportunidades, las hay, ¿no? ¿El gobierno está direccionando hacia dónde quiere que vaya la inversión? Pues tenemos un RIGI, un super RIGI, pero hay menos oportunidades o hay menos incentivos para las pequeñas inversiones. Bueno, algo está direccionando, porque la verdad es que cuando uno mira el Rigi, el Super Rigi están... bueno, el Super Rigi, dejémoslo, porque para mí el Super Rigi es un tiro al aire a ver si logramos traer negocios nuevos, porque la verdad es que ni siquiera tiene costo fiscal. Estaban discutiendo el costo fiscal del Super Rigi. ¿Qué costo fiscal si sobre cero no recaudas nada? Entonces, la idea para mí del gobierno es, voy a tratar de traer negocios que no existen en Argentina, a ver si con estos incentivos se da. El RIGI está claramente pensado para minería, petróleo, grandes proyecciones, grandes obras, grandes inversiones, eh, algo del agro, o sea, es otra realidad. Y de cierta forma el gobierno no es que está dirigiendo, pero está abriendo esa oportunidad, porque son inversiones muy grandes las que hay que hacer ahí. Son montos de inversión muy, muy grandes y que empujan otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, al ejemplo de Añelo y Neuquén, si hay inversiones en Neuquén y más gente tiene que vivir ahí, bueno, obviamente que eso va a traccionar en la demanda de viviendas en la zona, te va a traccionar la demanda de locales, de comercio, de un montón de cosas que van a empujar. Por eso es que se está dirigiendo hacia esos lugares. Ahora, es cierto que por ahí, para la pyme, mediana empresa, el conurbano, bueno, no hay tantas ventajas. Ojo, sí hay algunas cosas que cambiaron, el impuesto al cheque que se puede descargar ganancias, algunas cositas que hay, pero no es nada que ver con lo que se está ofreciendo para el RIGI, ¿no? O en el caso de RIGI. Yo entiendo la lógica, eso tracciona otras industrias, ¿no? Así que algún direccionamiento hay, pero con un cierto sentido de urgencia, por así decirlo. Fausto, vos hablaste de heterogeneidades, ¿no? Ujú. Y también mencionaste Vaca Muerta, hay que sumarle la minería, el agro, que son sectores que están traccionando muy fuerte la economía. El último dato dio muy bien del PBI. Pero por otro lado está la realidad un poco de la gente de a pie, que está perdiendo el trabajo y, y bueno, ¿cómo explicás esta doble? Ese doble funcionamiento de la economía. Sí, Yo tengo una hipótesis. Esto es una hipótesis, no lo tomen como realidad cierta, pero es mi hipótesis actual. A ver, lo cierto es que Argentina está atravesando, o el plan de gobierno básicamente es un plan de estabilización, ¿no? Un plan de estabilización es un plan que su función principal es bajar la inflación. Eso es un plan de estabilización. Cualquier plan de estabilización tiene cuatro componentes. Un componente es un ajuste fiscal, el otro es un ajuste monetario, el apretón monetario, dejar de emitir, lo cual hace subir la tasa de interés. Y después tiene dos componentes típicos que son tratar de estabilizar el tipo de cambio, porque sabemos, se mueve mucho el tipo de cambio, nadie cree en la estabilidad.
Y el cuarto componente es abrir la economía como para que fluyan más bienes en la economía y eso contenga los precios. Esos son 4 componentes de un plan de estabilización, casi te diría de cualquier plan de estabilización que tomes. El de Argentina, el de Brasil, el de Argentina del plan austral, el plan con la convertibilidad, el de Israel. Cualquier plan de estabilización tiene esos 4 componentes. La diferencia está en cómo se aplican, los plazos, los tiempos. Ahora, como te das cuenta, un plan de estabilización tiene 2 componentes, sobre todo, que son ajustes. Y eso tienden a tirar para abajo la actividad económica, la demanda agregada. Más un tercer componente que implica más competencia. Entonces, los planes de estabilización son algo que los economistas de los cuales los economistas nos gusta hablar mucho, pero a los políticos no les gusta nada. Porque el impacto inicial de un plan de estabilización es un shock negativo sobre la demanda. Casi cualquier manual de economía que hable sobre el plan de estabilización te va a mostrar el grafiquito que el plan de estabilización primero genera una caída de la actividad económica, una frenada en la demanda, para después salir creciendo. Otros países lo que han hecho para compensar esto es hacerlo más largo, más gradual, etc. Esa es la razón por la cual los políticos lo odian, el plan de estabilización. Y por eso es la razón por la cual hasta ahora no tenemos un plan de estabilización en serio. ¿Vos te crees que Massa no quería bajar la inflación y convertirse en el héroe argentino? O Guzmán, o casi cualquiera ministro de Economía que haya asumido en los últimos años tuvo el sueño de ser el tipo que dominaba la inflación, que bajaba la inflación en Argentina. Pero tiene un costo político grande, ¿da? Entonces, en general eso se fue postergando y más, empeorando en algunos casos. Bueno, la última etapa del gobierno de Alberto Fernández no se destacó principalmente por querer bajar la inflación. No, ya directamente abandonaron ahí, me parece que ya habían tirado la posibilidad. Pero eso se da, justo eso se da. ¿Qué pasa con el gobierno de Milei? El gobierno de Milei dice, bueno, eso sabemos que va a pasar, pero tenemos una oportunidad en el sector petrolero, el sector minero, etc. Tenemos una gran oportunidad ahí. Por eso el RIGI apunta a esos sectores. Y a ver si eso puede compensar el efecto negativo del plan de estabilización. Pero lo está compensando porque justamente esos sectores generan inversión, exportaciones, que vimos que están casi emparejando con las exportaciones del agro, pero no generan empleo y Todavía. A la vez no generan mucha actividad económica en otros sectores, la están planchando y empezás a tener un problema también con la recaudación. Bueno, sí, ese es el punto. Como que tu ajuste se va a morder la cola. A ver, no lo voy a decir, lo que digo es el ajuste. A ver, si no tuvieras esos sectores, la situación económica por ahí la demanda agregada sería peor. A ver, esto hay que entender lo que es así. No es que el plan funciona así. Todos los planes de estabilización tienen esos impactos. Por eso, los países desarrollados, en realidad todos los países del mundo, se preocupan tanto cuando aumenta la inflación. No porque estén preocupados del efecto inflacionario, están preocupados del efecto de bajar la inflación después. Lo decía Milton Friedman hace rato. Milton Friedman decía que la inflación es como el alcohol. Al principio tenés muchos beneficios iniciales, ¿no? Me siento muy alegre, qué sé yo, y después pagar los costos, pero cuando querés eliminar el alcoholismo es peor. Primero tenés todos los costos y los beneficios más adelante. Esa es la razón por la cual nadie quiere tener la inflación. ¿Te imaginas que si la inflación fuera fácil de bajar, nadie estaría preocupado por que subiera? Pero, ¿viste? En el mundo se encienden todas las alarmas apenas empiezan a subir la inflación. Entonces, los planes de estabilización tienen eso. El gobierno dijo, bueno, por ahí podemos compensar eso con estos sectores que tienen muchas oportunidades. Y eso por ahora, todavía no sabemos, yo soy los que dicen, todavía no sabemos si esto termina compensando. Pero por ahora lo que estamos viendo son estas 2 velocidades, ¿no? Este sector que tiene mucho crecimiento, creciendo, y estos sectores que están más en la economía tradicional, que dependen mucho de la demanda agregada local, mucho más contraídos. Sí, tenemos una placa que con el último informe del INDEC, donde muestra un poquitito, si bien tenés un crecimiento del PBI, el tema en qué sectores se está apoyando, ¿no? Lo que veíamos antes, agricultura, minería, intermediación financiera, que tampoco le están yendo mal. No, pero intermediación financiera yo lo sacaría de esto que estábamos contando. Lo mismo que construcción. Acá no está, pero... No lo pusimos por eso. Por eso. Esos sectores los pondría como realidad aparte, ¿no? Hay sectores que tienen su propia realidad y juegan otro juego. Pero esto es lo que estás viendo acá. Fíjate, los sectores como agricultura, ganadería, casi silvicultura, pesca, estos que son bien sectores de exportación, creciendo, las exportaciones creciendo, e incluso dentro de la industria manufacturera. La industria manufacturera es una bolsa de gatos, uno ve ahí el total, pero adentro tenés sectores más vinculados al agro, más vinculados al petróleo y más vinculados a la construcción, al comercio, ¿no?
Pero acá se ve perfecto. Lo que está vinculado a la demanda interna, claro, electricidad, gas y agua, es la distribución de electricidad, gas y agua. Entonces, también vinculado a la demanda interna. Todo esto más contraído, efecto del plan de estabilización, y aquellos que son más los sectores compensadores, si querés, creciendo. Entonces, en el fondo, esto es parte del plan del resultado del plan de gobierno como se está dando por ahora. O sea, todo marcha de acuerdo al plan, no son Yo efectos no diría que marcha de deseados. acuerdo al plan. Ahora, yo creo que el gobierno lo que habrá pensado inicialmente es que por ahí aquellos compensaban más esto y que iba a derramar más rápidamente en esos sectores. Ahora, la pregunta del millón que nos tenemos que hacer es, che, ¿esto va a continuar así todo el tiempo o tarde o temprano el mayor nivel de exportación y va a empezar a empujar a estos sectores? ¿Cuánto tiempo va a aguantar ese sector que está perdiendo empleo mientras el plan de Esa es la estabilización pregunta, y mira. cuál va a ser el efecto en las urnas, ¿no? Esa es la pregunta del millón. A ver, uno debería pensar que a la larga seguro esto va a pasar. Seguro aquellos sectores que son los que están creciendo van a mejorar la riqueza de la economía lo suficiente como para que estos sectores empiecen a recuperarse, ¿no? Porque pensando a largo plazo, uno debería decir, bueno, si Argentina exporta 120 mil millones de dólares, 130 mil millones de dólares, va a ser una economía más rica. Esa economía más rica tiene que gastar más en bienes, va a aumentar el volumen de comercio, va a aumentar el volumen de la industria manufacturera, etcétera. Y sin inflación, ¿no? Entonces, a la larga uno debería decir, che, si esos 4 sectores siguen empujando, y estos 4 se tienen que adaptar, porque aquellos son las locomotoras de la economía, estos son los vagones, ¿no? Incluyendo intermediación financiera. ¿Por qué separo intermediación financiera? Porque intermediación financiera en Argentina tiene que crecer de todas maneras, porque es un país que Argentina no tenemos el ahorro en Argentina. Si vos vas al total de crédito al sector privado que hay en Colombia, no estoy hablando de Estados Unidos, Colombia, es 40% del PBI. Argentina es 12, 10. Entonces, con que normalicemos más o menos las cosas, este sector tiene que crecer mucho. Entonces, de un sector que crece mucho, otorgando más crédito, hay más exportaciones por otros sectores, es muy difícil pensar que esto, tarde o temprano, no termine siendo tirado de la economía. Pero ahí viene el tema político. Bueno, hay una cuestión, la pregunta che, ¿la política aguanta? Porque ¿Vienen los 12, yo te 18 puedo meses decir, mejores o no? claro, acá viene Fausto y te dice, no, tarde o temprano esto va a llegar. Sí, bueno, pero ya me estoy muriendo. Que digamos. tengo unas elecciones en octubre el año Claro. que viene, que tengo un temita ahí. Tal cual. Esa Vos es la gran te pregunta. subís a un auto de esto de las aplicaciones, Ah. a un Sí. auto que te lleva, digamos, de un lugar a otro, y el 90% son personas que perdieron el trabajo y sí. que se subieron a una app para poder Bueno, de hecho, llegar a fin de mes, o personas que tienen trabajo pero completan su salario o sus ingresos con las aplicaciones. esas aplicaciones. Bueno, de hecho, es lógico lo que estás contando, porque lo que vemos es que si bien el empleo en Argentina subió, lo que pasó es que cayó el empleo formal y subió el independiente. Lo cual, primer punto a esa historia. Las aplicaciones, la combinación de aplicaciones, monotributo, ese esquema ha estado salvando a la Argentina de un problema de desempleo. Yo creo que no solamente ahora, de hace rato. Desde 2015 más o menos. O antes, porque ya en el 2012 dejó de crecer el empleo formal. O sea que hay un montón de gente que entró al mercado laboral en los últimos 15 años que entró al mercado laboral ya directamente en forma independiente. Entonces, Argentina no tiene nivel de desempleo alto o de economía muy en negro alto gracias a este esquema. No es nuevo. Pero bueno, eso hoy por hoy está ayudando a esta transformación. Lo que uno espera es que tarde o temprano empiece a crecer también el empleo formal. Y hay otro sector que falta, que es el sector para mí el más... el que debería estar creciendo y no crece, que es el de la construcción. Porque cuando vemos los sectores que estaban ahí expandiéndose, son todos sectores que son demandantes de construcción. O sea, la pesca necesita más puertos, la agricultura y ganadería necesita más rutas y... Neuquén más infraestructura. Más infraestructura, explotación de minas de cantera, ni te cuento, es todo infraestructura. ¿Y por qué no está creciendo? Bueno, y además tenés que mudar gente del lugar. ¿Qué pasa en ese sector? Ese sector tiene un problema. 2022-2023 tenemos casi récord de construcción, piso de venta de inmuebles. Piso. Se vendían 2.000 inmuebles por mes en la Ciudad de Buenos Aires, nada. Cuando el promedio histórico son 8.000. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que se construyó? Nada, se quedó ahí, esperando ser vendido cuando se fuera el cepo, porque era la forma en que la gente acumulaba pesos y los convertía a dólares pensando. Y hoy tenés, el otro lado, tenés que el sector privado, por lo menos el inmobiliario, un montón de inmuebles para vender
Y se están recuperando las ventas de inmuebles, estamos en 6.000, 7.000 inmuebles por mes en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, volviendo a los niveles históricos. Por eso el sector inmobiliario crece. Pero la construcción está parada porque están esperando que se... No hay nuevos emprendimientos. Claro, o porque hay poco. que liquidar todo el stock que se acumuló durante la pandemia, pandemia y post-pandemia, todo eso. De a poquito esto va pasando, por eso está creciendo la construcción, pero no a la velocidad que uno esperaría porque hay muchos stocks. Y adicionalmente falta la obra pública, entonces es un sector que debería traccionar en algún momento y no está traccionando. Yo diría que es un sector, para mí son los sectores que más va a traccionar en el futuro. En algún momento, si Argentina logra estabilizar la economía, la inflación va a niveles internacionales y la economía empieza a crecer ya normalizada, yo creo que ese es un sector que vamos a ver creciendo fuertemente, ¿no? ¿Vos crees que con la llegada del año electoral, en Argentina empiezan bastante antes los años electorales, va a haber un cambio en el gobierno en cuanto a las transferencias a las provincias? ¿Le va a girar más dinero? Y en el tema de la construcción que decías vos, si va a volver la obra pública. Bueno, algo está volviendo la obra pública con la licitación esta de los corredores viales. La verdad es que habría que ver si... Yo creo que el gobierno más se inclina por pensar en que la obra pública las provincias y los municipios y los privados, ¿no? Y que el gobierno nacional no tiene por qué meterse ahí. Puede ser, no sé si estamos ya organizados en ese aspecto, ¿no? Porque es cierto, hay un sentido racional en todo eso. El gobierno nacional no tiene territorio. El territorio tiene las provincias y los municipios, por lo cual el que corresponde cada obra son los... Pero hay obras que sí, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, históricamente lo hizo el gobierno nacional porque la Ciudad de Buenos Aires depende del gobierno nacional, los puertos, bueno. Pero las provincias también están más desfinanciadas por esta caída de la recaudación y por el tema de también la baja de las transferencias no automáticas. Bueno, es que sí. O sea, el gobierno dejó de girarle a las provincias y le carga a las provincias la responsabilidad de un montón de obras. Sí, ahí hay un tema... Hay un tema histórico en Argentina y es el siguiente. El gobierno nacional y las provincias tienen una relación que no es sana. No es sana. No es sana desde el momento que tengamos coparticipación de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que muchas provincias están desfinanciadas, pero provincias no hacen nada por recaudar. Una vez un gobernador a mí me dijo, no voy a mencionar el nombre, pero me dijo, hay provincias que no quieren tener sector privado. O sea, que hacen todo lo posible para no tener sector privado. Entonces, eso te genera, no hay nada, bueno, lo ves excepto algunas provincias grandes, más conocidas, a veces las provincias tratando de atraer capitales a su provincia, inversión a su provincia. Ahora está cambiando eso en muchas provincias, sobre todo con posibilidades en petróleo y minería. Pero falta también por parte de las provincias algún cambio en muchas de ellas de cómo enfocarse. Las veías que estaban como muy dependientes de los giros de la nación. Hace rato que las provincias... vos fijate que hay provincias que tienen casi el 90% de sus ingresos dependen de la nación. Eso es como irte a vivir solo y que tu viejo te mantenga, más o menos. Esa es la relación, ¿no? Entonces, eso sigue pasando. Y después las provincias van a tener que ajustar algunos gastos. La verdad es que cuando uno mira el gasto provincial, no es que bajó en Argentina, fue subiendo. Hay una parte que es racional, porque las provincias se encargan de la seguridad y la educación. Entonces, por lo menos la seguridad, en la medida que está creciendo el crimen y la población, es un gasto que tiende a crecer con la población. La educación también, pero bueno, ahora con esta caída de la natalidad, etcétera, ahí a ver, probablemente está unos ahorros en el futuro. Pero me parece que muchas provincias tienen que hacer algún ajuste fiscal. En el fondo, el gobierno que está diciendo yo te recorto y ajustate. Esa me parece que es la idea del gobierno. ¿Hay algún cálculo que Pero no hay, que pero no hayan hay nada hecho? coordinado. Lo que hace Checo la crítica, no hay nada coordinado en todo esto. La verdad que sería mejor que todo estuviera más coordinado. Sobre la caída de la natalidad, que es un tema importante, Para mí un digamos, temón. para la economía. ¿Hay algún cálculo que ustedes hayan hecho hacia el futuro de cuánto va a impactar en Sí, la no, economía? ves los cálculos y decís, che, ¿se acuerdan de la reforma previsional? Sí. Vayas al divino botón. Hacerla. O sea, ¿Por qué? Mejor eliminar la jubilación, porque no va a servir para. No hay reforma previsional que te resuelva el problema de que la caída de natalidad. Porque cualquier capitalización es más eficiente que el de reparto, está claro eso. Pero no hay ninguna eficiencia que te haga que se van todos viejos. Si somos todos viejos, no hay ningún sistema que te resuelva el problema.
Y es un problema que tiene Argentina y tiene todo el mundo, ¿no? Es un tema complicadísimo. Entonces, yo ya a esta altura del partido ya no sé si vale la pena discutir la reforma previsional o simplemente aceptar que no va a haber jubilaciones. Los que hoy tenemos 50 años y En 20 años. no esperemos mucho la jubilación. Y los que tienen menos, si tenés 30 años, olvídate. Menos. Fausto, vos hablaste del dólar hace un rato. Ujú. Hablaste de la inflación también. Y si bien la inflación está bajando en dólares, todavía es muy alta, ¿no? ¿Qué horizonte ves para el tipo de cambio, digamos, hasta la finalización del mandato del primer mandato, si es que lo dije, de Milei? A ver, el dólar, hoy lo que estamos viendo es un mercado de dólares muy abastecido. Muy abastecido, ¿en qué sentido? Hay muchos dólares de las exportaciones, no se está importando tanto por esta caída en la demanda agregada que estamos viendo, o esta demanda agregada reducida. O sea, no cayó, pero no creció tampoco. Si uno toma la demanda agregada del primer trimestre, no se ve cambios grandes. Entonces, en esa economía donde hay muchas importaciones más o menos tranquilas, el resultado es un exceso de dólares fuerte. Pero cuando uno empieza a mirar la balanza de pagos, lo que se da cuenta es que sigue habiendo un proceso De no salida. pequeño de compra de dólares para De atesoramiento por dolarización, parte de los individuos, ¿no? Fueron 9.000 millones de dólares que compraron los individuos en 4 meses. Es un montón. O sea, sinceramente es una animalada. ¿Eso que refleja todavía desconfianza? Refleja desconfianza, entonces Hay una cosa histórica, ¿no? También no quiero decirte una obsesión, pero una fijación de los argentinos con el ahorro en dólares, Sí, ¿o no? pero Que hace que te 9.000 millones de desestabiliza. dólares en 4 meses. Vos pensás que las caídas grandes de Macri fueron 20.000 millones de dólares en todo el año. Acá 24.000. Acá estamos hablando de que 9.000 millones de dólares, 9 por 4 meses por 3 te da 9 por 3 te da 27, te da lo mismo que a esta velocidad se está fugando lo mismo que en Macri en su momento de Y crisis. si vos tendrías que dar una respuesta, así una pregunta sencilla, ¿no? De que ¿por qué los argentinos compran dólares para atesorar? Yo creo que porque desconfían de la moneda. Desconfían fuertemente de la moneda argentina y desconfían fuertemente del proceso político argentino. En el fondo, la moneda, si querés, es como la acción de Argentina. Si vos fueras una empresa, che, ¿cómo te gusta la empresa esta? ¿Va y te gusta? Bueno, depende cuánto va la acción. Si la ves bien, la acción va a subir, si la ves mal, la acción va a bajar. Bueno, en la moneda es en el fondo la acción de la empresa, ¿sí? Del país. Si lo ves bien en el país, la acción va a subir y se va a apreciar la moneda. Si lo ves mal, va a depreciarse. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que hay una apreciación monetaria, lo cual es bueno, demuestra que hay cierta confianza, pero también ves un montón de compradores que tienen dudas, ¿no? Y adicionalmente, eso por un lado. Y por otra parte, lo que ves es, bueno, el proceso político en Argentina es muy dinámico. O sea, Argentina no es que está discutiendo el año que viene, no es que la discusión política el año que viene, o sea, si hacemos un sistema previsional nuevo, una reforma previsional, más de reparto, no estamos discutiendo si la edad jubilatoria va a ser 65 o 68, 70, que está bien, es importante discutirlo, que es lo que discuten las elecciones presidenciales en otros países. Vas a la americana y están discutiendo el sistema de salud, de seguridad. Acá están discutiendo si vamos a ser Venezuela o Singapur, es un modelo completo, ¿viste? Y eso hace que la gente diga, yo no quiero estar dentro de esa discusión. Si no quiero, ¿cómo hago para irme de la discusión? Y compro moneda a otro lado. Fausto, muchísimas No, gracias. nada, muchas Gracias a a ustedes. ustedes.